concede, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que bienvenida a la hermana que nos visita hoy por primera vez. Gloria a Dios. Es Aleluya. un privilegio enorme Bendito. el tenerle con nosotros. Así es. Le voy a invitar, hermanos, a que se ponga de pie y vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 28. Y vamos a leer del verso 20 al 22. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Gloria a Dios. Vamos a orar también por estas peticiones que llegan hasta este púlpito. Sabemos que Dios las conoce y Él es poderoso para obrar. Su palabra dice que hay que creer, hay que tener fe. Oremos al Señor por las peticiones y luego por la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, esta mañana te damos muchas gracias por este momento, Señor, tan maravilloso que nos has dado de poder adorarte y exaltar tu nombre. Porque solo tú eres digno, Señor. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, a una sola voz, suplicándote, Señor, que tengas misericordia, que tú, Señor, obres en estas peticiones que hoy han llegado, Señor, hasta este púlpito. Sabemos, Padre, que tú las conoces. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad. Dios mío, delante de ti las ponemos, creyendo, Señor, en lo que tu palabra dice, creyendo, Señor, en que tú eres grande y poderoso, creyendo, Padre, que tú eres el mismo Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, el firmamento y todo lo que existe. Tú lo creaste, Señor, cuando no había nada. Por eso, Padre, creemos que esta mañana tú vas a responder a estas peticiones, Señor, que tú obrarás, oh Dios, de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito Padre, te pedimos, obra, Señor, a favor de tus hijos que hoy han enviado estas necesidades, Padre Santo. Señor, esta mañana también te ruego en el nombre de Jesús, precioso, bendito, que tú, Señor, hables a nuestra vida, que use, Señor, a este siervo inútil para enseñarnos, oh Dios, tu palabra. Que seas tú, oh Dios, el que hable, Señor. Dios mío, te ruego que nos des un corazón dócil para atesorar, Señor, para recibir tu palabra. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar a la luz de estos versículos y de muchos versículos que hoy vamos a leer. Así que preparen su Biblia, porque hoy la vamos a usar bastante. Gloria a Dios. Vamos a hablar del tema del diezmo. Creo, hermanos, que es un tema muy importante para la iglesia del Señor. Así es. Porque Dios ha dejado en su palabra todo lo que como hijos de Él necesitamos. Y el diezmo es una ventana que Dios ha dejado abierta para las bendiciones materiales para sus hijos. ¿Y qué significa diezmo?
pues diezmo es la 10ª parte de un todo. Es decir, un todo pueden ser $10, pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 1000. La 10ª parte, ese es el diezmo. ¿Y por qué razón Dios dejó en su palabra escrito que sus hijos debían de dar el diezmo? Es porque, hermanos, Dios, que piensa en todo y que piensa cuál es la manera en que Él ha de bendecirnos, dejó para su pueblo el diezmo, en el cual nosotros podemos hacer algo que la palabra de Dios no nos permite hacer, pero que a través del diezmo sí podemos hacerlo. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Sí. Y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es que al Señor no se puede tentar. Así es. Pero vamos a leer que Dios, hermanos, en su palabra dice que sí podemos probarlo. ¿Cómo es que Jesús dijo de que no debíamos probar ni tentar al Señor, pero en su palabra sí está escrito? ¿Y por qué? En este pasaje que hemos leído, se nos habla acerca del viaje que Jacob hizo hacia la tierra de su padre. Él iba huyendo de su hermano. Y entonces Jacob, cuando ve el problema en que él está, y que parecía casi imposible poder llegar hasta donde él iba, él dice estas palabras. Y llama la atención porque Jacob solo le pide 2 cosas al Señor, o 3. Una de ellas es llegar hasta donde él va. Y las otras 2 cosas es que él le pide comida y vestido. No le pide más. Y entonces Jacob dice: si Dios me da esto, entonces de todo lo que Dios me diere, el diezmo apartaré para ti. Cuando la palabra de Dios enseña, hermanos, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, porque así dice la Biblia, no dice todas las cosas, dice todas estas cosas, porque en el contexto de ese versículo, en los versículos anteriores, se está hablando del alimento y de la vestimenta que sus hijos deben tener. El Señor les habla que ni las aves del cielo que no siembran ni cosechan, Dios las alimenta. Y si las aves que no cosechan, Dios las alimenta, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros que somos sus hijos? Y luego dice también que ni Salomón con toda su grandeza se vistió como se visten los lirios, o como Dios viste los lirios del campo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está enseñando? Hermanos, que Dios tiene control de todo. Amén. Y que Dios, hermanos, no nos va a dejar sin comer y sin vestido, siempre y cuando nosotros cumplamos con su palabra. Amén. Aleluya. Encontramos, hermanos, aquí en el libro mismo de Génesis, un pasaje en el cual Abraham dio también sus diezmos a un sacerdote. Vayan conmigo hasta el capítulo 14 de este mismo, del libro de Génesis.
capítulo número 14. Y vamos a leer versos 18, 19 y 20. Y lo tenemos, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Quiero que pongan atención en esto. El sacerdote de Dios sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Les explico qué había pasado. Sodoma había sido conquistada, y recordemos que el sobrino de Abraham estaba viviendo ahí. Y él había sido llevado prisionero por los reyes que habían conquistado la ciudad de Sodoma y otras ciudades. Cuando Abraham se da cuenta de que su sobrino había sido llevado prisionero, él arma a su gente. No eran hombres de guerra, era su gente que él tenía. Él los arma y se va a rescatar a su sobrino y a la gente que había sido llevada prisionera. Definitivamente fue Dios el que le dio la victoria. Claro. Sí, eso. Porque él no llevaba hombres de guerra. No. Él llevaba a su gente, sus sirvientes. Sí. Aleluya. Pero cuando él llega, Dios le entrega a aquellos reyes en sus manos y los derrota. Y él recupera todo lo que aquellos reyes se habían llevado de las ciudades, y recupera también a la gente que se había llevado prisionera. Entonces, cuando Abraham regresa, se encuentra a Melquisedec, que aquí la Biblia dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y es allí cuando este rey y sacerdote, cuando ve venir a Abraham, que Dios le ha dado la victoria, él saca pan y vino y lo bendice. Digo otra vez, pongan atención en esto. Sí. Amén. Y entonces Abraham, cuando él ve la acción del sacerdote de Dios, él lo que hace es que del botín que él traía, que él había conquistado, él saca el diezmo y se lo da al sacerdote de Dios. Esto nos habla, hermanos, de que Dios instituyó el diezmo para que su obra no se detenga, que su obra sea una obra que avance. Para el pueblo de Israel, Dios instituyó el diezmo como una ley. Es decir, que Dios le dio al pueblo de Israel la ley de que ellos tenían que dar el diezmo para que la tribu que él había apartado para que sirviera en su casa tuviera alimento. Recuerden ustedes que la tribu levítica o la tribu de Leví no recibió herencia cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. A ellos no se les dio herencia como a las demás tribus. El Señor les dijo que Él iba a ser la herencia de ellos. Entonces, cuando Dios instituye el diezmo, Él lo hace para que esa tribu que iba a servir en su obra, que iba a servir adorándole, que iba a estar en su casa, que iba a estar sirviendo todo el tiempo al Dios de los cielos, tuviera cómo sostenerse. Por eso es que yo siempre he dicho que un hombre de Dios tiene que dedicarse todo el tiempo a la obra de Dios. Gracias. Gloria a Dios.
Porque no es lo mismo un hombre de Dios que trabaje en lo secular y que le dedique medio tiempo a la obra de Dios, como un hombre que esté las 24, 25, 28 horas Aleluya. sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que un pastor pasa más de 24 horas al servicio de la obra de Dios? Señor, así es. Muchas veces nosotros no logramos entender eso. Sí. Algunos dicen, no, sí ser pastor, fácil es. Fácil no es. Quiero contarles algo que escuché acerca de esto. Y es que había un pastor que iba a predicar a un lugar, al campo. Y en una de esas veces que él llegó a un lugar de esos, un campesino le dijo, pastor, usted no hace nada. Lo único que usted hace es venir a hablar y se va y ya. Pero mire, nosotros aquí tenemos que estar bajo el sol las 12 horas, 8 horas, cultivar, cargar con el producto, llevarlo. Y nuestro trabajo es pesado, pero el suyo, yo veo que usted no hace nada. Le propongo algo, le dijo. Yo le invito a que esté una semana conmigo trabajando aquí para que usted vea lo duro que es este trabajo. Y después yo voy y trabajo con usted en la iglesia para enseñarle de que usted no hace nada. Y el pastor le dijo, está bien, acepto. Y se fue el pastor a trabajar, le ayudó toda la semana, terminó. Luego se vino el hombre aquel supuestamente a demostrarle al pastor que él no hacía nada. Y el primer día le dijo, vaya pastor, ¿qué voy a hacer? Le dijo, pues lo que vamos a hacer ahorita, le dijo, es que ya dentro de poco vienen unas hermanas que necesitan consejería. Y como usted hoy es el pastor, hoy usted la va a aconsejar. Pero ¿y qué le voy a decir? Glorioso Dios. Padre Usted bendito. sabe qué va a hacer. Usted dice que yo no hago nada, así que aconseje. Y Aleluya. pasó. Y luego le dijo el pastor en la noche, no se vaya a acostar porque vamos a orar. Yo nunca he orado, le dijo. Pues hoy va a orar. Y se pusieron de rodillas. Habían pasado 5 minutos y aquel hombre ya no aguantaba, como muchos en la iglesia. Señor, Oran 5 minutos y creen que han orado 5 horas. santo. Y quieren que Dios mueva su mano. Aleluya. Este es un comercial porque el mensaje de hoy es del tiempo. Aleluya. Pero lo que les trato de decir, hermano, que aquel hombre pasó un día y él sintió que no podía. Luego le dijo, se va a levantar a la 1 de la mañana porque vamos a orar otra vez. No, pero ¿cómo? Si ya oramos. Sí, pero vamos a orar. Y luego al siguiente día le dijo, no vamos a comer porque hoy toca ayuno. No, pastor, pero ¿cómo? Yo no puedo pasar un día así. Para no hacerle largos el cuento, hermano, aquel hombre le dijo, pastor, hoy reconozco que el trabajo de un pastor no es fácil y que yo estaba equivocado. Mejor me voy a trabajar en la tierra que ya lo paso mejor, Divino Dios. porque Glorioso Padre. su trabajo no cualquiera lo puede hacer. Así es. Y digo esto, hermanos, porque muchos somos tan ingratos que no valoramos el trabajo de nuestro pastor. Así es. Y el diezmo es parte de valorar lo que el hombre de Dios hace. Porque con el diezmo se sostiene la iglesia. ¿Cómo creen ustedes que vamos a tener un púlpito como este? O los equipos de sonido y todo lo que vemos, cómo está pintada la iglesia. Todo esto se mantiene o se sostiene por el diezmo que usted y yo traemos a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces nos volvemos egoístas, tacaños, y cuando queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos bendiga.
Queremos que Dios nos dé un carro nuevo, una casa de 2 plantas, pero no le damos a Dios lo que Él nos pide. Como dije, para Israel esto era parte de la ley. Vamos a ir al libro de Levíticos y vamos a leer en el capítulo 27 del libro de Levíticos. Levítico capítulo 27 y vamos a leer, hermanos, versículo 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice Levíticos capítulo número 27 y verso 20: mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatarán más, sino que cuando saliere en él jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. En estos versículos se nos habla acerca de que Dios había consagrado la tierra para que del fruto de la tierra fuera llevado el diezmo para el pueblo de Israel, o para la tribu de Leví, que era la que ministraba en el templo de Dios. Quiero recalcar de que hay detractores que dicen que el diezmo ya no está vigente, eso era para el pasado. El diezmo era para la ley, pero ya no para la gracia. El diezmo levítico era para la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley, ni estamos, hermanos, haciéndolo para el diezmo levítico. Porque para los tiempos de Israel, el diezmo era de todo lo que la tierra producía. El agricultor tenía que llevar el diezmo de lo que él cultivaba. Si él cultivaba cebada, llevaba el diezmo de la cebada. Si él cultivaba higo, llevaba el diezmo de los higos. Si él cultivaba maíz, arroz, o lo que fuera, él tenía que llevar el diezmo. Pero también llevaban el diezmo de todos los animales, es decir, de todo lo que la tierra producía, era que tenían que llevar el diezmo. Ahora yo les pregunto, ¿quién de ustedes cultiva? ¿Quién de ustedes cría ganado? Entonces, hoy cambian las cosas. Y es por eso de que hay muchos detractores de esto. Y dicen que el diezmo no era, o era para Israel y ya no es para nosotros. Porque Dios pedía el diezmo de las cosechas y del ganado. Pero hoy, como los tiempos han cambiado, hoy nosotros tenemos un trabajo en el cual Dios nos bendice y nos da un sueldo, ¿cierto? Sí. Y para los que no tienen un trabajo y no tienen un sueldo, hay una bendición que Dios les entrega, Sí. ¿cierto? Sí. Las remesas que vienen. Aquellos jóvenes que no tienen un sueldo que sus papás les dan, es una bendición de Dios. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es apartar la 10ª parte de eso para dárselo al Señor. Tenemos que entender que el diezmo es para nuestro Dios. Sí. Tenemos que tener en el corazón claro de que cuando nosotros damos el diezmo, lo damos para nuestro Dios Así es. y no para el hombre. El hombre lo usa, el hombre aquí lo administra, pero nosotros se lo damos a Dios. Así es. Hubo alguien que me dijo, no, hombre, vos sos tonto porque le está llevando dinero a otro y no sabes qué hace con él. Y yo le dije, es el problema de él. Así es. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me manda. Amén. De darle al Señor lo Sí, que así dice. es. Sí. Ya si el otro lo hace como él quiere, ese es problema de él, cuenta que él va a dar. Así es. Porque, hermanos, tenemos que tener claro
que el diezmo es de Dios, porque Él es el que lo pide. Sí, amén. Y que por lo tanto, si nosotros somos obedientes y hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos enseña, tenemos que dárselo al Señor. Porque mucho más recibimos de Él. En el verso 32 de este capítulo 27 que leímos dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amén. Todo lo que daba la tierra, todo lo que producía, todo lo que los animales daban, todo era para la obra de Dios. Alguien me dijo también, mira, pero en la Biblia dice que el diezmo se daba cada año, no cada mes. Al año va a comer. Y yo le digo, si alguien cultiva maíz, ¿cuántas veces al mes cultiva maíz? Es una vez al año. Entonces, como Dios lo que pedía era el diezmo de la cosecha, las cosechas se dan una vez al año. Por eso es que se llevaba una vez al año. Nuestra cosecha es mensual o quincenal, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es que hoy ya no es al año, hoy es cuando nosotros recibimos de Dios la bendición. Cuando cosechamos de parte de Dios la bendición que nos da Dios a nosotros. No, hermano, pero yo lo tengo porque yo trabajo. ¿Y quién me dio el trabajo? Dios. El Señor. Sí, es. Entonces, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Señor, aleluya. Vayan conmigo a Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Y versículo número 21. Dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Leámoslo una vez más. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Yo creo que más claro no nos puede hablar el Señor. Así es. Aquí está diciendo de que Dios había dado los diezmos para los levitas porque ellos eran los que servían. Ellos eran los que se encargaban de mantener, de sostener, de cuidar de la obra de Dios. Los levitas también diezmaban. Alguien puede decir: qué galán, los levitas estaban exentos de eso. No, también los levitas diezmaban. Por eso es que también los pastores diezman, porque del diezmo dan el diezmo. Y eso lo encontramos, hermanos, en este mismo capítulo 18 de Números, versículo 26 y 28 dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. ¿Estamos claros ahí? Sí. Luego, por motivos de tiempo no vamos a leer, pero Nehemías en el capítulo 10, verso 18 también habla de que los levitas daban el diezmo de los diezmos. Luego, Hebreos capítulo 7, verso 9, habla también de que los levitas tenían que dar el diezmo. En los días de Jesús también se daba el diezmo. Para aquellos que dicen que el Nuevo Testamento no habla del diezmo y que por eso ya no es o ya no está vigente en la actualidad,
El Señor, cuando confrontó a los religiosos hipócritas, Él les dijo, en el capítulo 18 de Lucas y Mateo 23, Él les dijo: escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el comino, pero olvidás de la misericordia, te olvidás de lo principal. Y el Señor les dijo: esto tenías que hacer sin dejar de hacer lo otro. Si usted me dice, hermano, muéstreme otro versículo donde la Biblia diga que hay que diezmar como lo dice en el Antiguo Testamento, yo le diría, muéstrame un versículo donde la Biblia diga que no hay que diezmar, porque no lo hay. Jesús se lo dijo a los religiosos, que ellos tenían que ver primeramente por la justicia. Ellos tenían que ver primeramente por las cosas que son principales para Dios, y que no tenían que dejar de diezmar también. Se lo voy a leer, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Si el diezmo, hermanos, no hubiera sido para la iglesia, el Señor les hubiera dicho: tienen que hacer lo importante, que es justicia, la misericordia y la fe, y deje ya de diezmar, que eso ya no funciona. Pero el Señor no les dijo eso. El Señor les dijo: tienen que hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, Señor. Sí. Luego, en Lucas 18 y verso 12, lo vamos a leer también. Dice Lucas 18, verso 12. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta es la historia del fariseo y el publicano. Es decir, el fariseo se justificaba porque él ayunaba, oraba y daba sus diezmos. Lo que trato de que ustedes entiendan con esto es que en los días de Jesús el diezmo también se daba. Ahora, quiero recalcar lo que leímos en la historia de Abraham. Cuando él recibió de Melquisedec, dice la Biblia, le dije que pusieran atención, en que el sacerdote de Dios le dio a Abraham, ¿qué le dio? Pan y vino. Pan, vino y bendición. Bendición. 3 cosas. Pan, vino y bendición. Eso era material. Sí. Hoy usted recibe en la casa de Dios pan, vino y bendición espiritual. Amén, amén, amén. ¿Cierto? Sí, Glorioso Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo que hizo Abraham. Si usted recibe en la casa de Dios pan, vino y bendición espiritual, entonces usted tiene que saber que para que eso se mantenga y para que haya pan y vino y bendición en la casa de Dios, hay que diezmar. Así es. Porque de otra cosa la obra de Dios no se puede sostener. Así es. Amén. Hermanos, no podemos decir: no, hermano, pero es que trabaje. ¿Qué más trabajo es que hay en la iglesia? ¿Qué más trabajo es que estar aguantando a hermanos con problemas? ¿Qué más trabajo, hermanos, que estar de rodillas intercediendo por ustedes? ¿Qué más trabajo, hermanos, que tener que ayunar para que Dios libere al que está poseído? Yo le invito a que haga lo que hizo aquel hombre y que vaya con el pastor y le diga: hermano, yo voy a hacer su trabajo un día, a ver si aguanta. Gloria a Jesús. Hermanos, porque tenemos que entender
que el diezmo es para bendición. Le voy a invitar a que vaya conmigo también hasta el libro del profeta Malaquías. Gloria a Dios. Libro del profeta Malaquías. Aleluya, gloria a Dios. Me esperan que no lo encuentro. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Sí, amén. Dice Malaquías en el capítulo número 3, 6 al 12. Lo vamos a leer del 6 al 12. Sí. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no lo guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Así es. Hermanos, para el pueblo de Israel había maldición si no se daba el diezmo. Yo no digo que para el que no lo da hoy haya maldición, porque la Biblia no lo dice. De lo que sí estoy seguro es que bendición no va a tener Así es. si usted no da su diezmo. Así es. Porque para recibir de Dios bendición hay que darle lo que Él pide. Así es. Así que si esta mañana usted había dejado de hacerlo, yo le invito a hágalo. El Señor dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Les dije desde hoy que cuando Satanás tentó al Señor, el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el Señor dejó este versículo para que usted y yo le probemos. Y yo le invito, pruebe al Señor y va a ver que Dios es fiel y que Él cumple su palabra. Así es. Que Él no se queda con nada. Que si usted le es fiel en los diezmos, Él le será fiel también en las bendiciones que va a derramar sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre todo lo que usted haga. Amén. Hermanos, cuando uno aprende esto, uno ve cómo Dios mueve su mano. Así es. Y ojo, que no estoy diciendo que el Señor le va a dar carro nuevo, casa nueva, no, porque la Biblia no habla de eso. Lo que hablan de eso son falsos pastores que hablan de prosperidad, que le dicen, usted traiga 1000 y el Señor le va a dar 10,000. Es mentira del diablo. Sí. Dios lo va a bendecir. Él se va, hermanos, Él se va a ocupar de que en su casa no falte alimento, Amén. Amén. de que a sus hijos no les falte nada, Amén. de que usted tenga vestido. Amén. Amén. Él se va a ocupar de toda su necesidad cuando usted, hermanos, se ocupe del Señor. Aleluya. Voy a leerles también en Joel capítulo 1 y verso 4. Si pueden buscarlo, búsquenlo, pero por motivos de tiempo lo voy a leer rápido. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Este versículo nos habla de que cuando usted no diezma, y usted dice,
¿y en qué me gasté el dinero? Ah, porque la oruga se lo comió. Ah, Y lo que le quedó de la oruga se lo comió el saltón. santo. Usted paga y luego dice, pero tengo que pagar esto otro. Y el dinero se le va. Dele el diezmo al Señor y va a ver cómo le alcanza. Juegue al Señor en eso. Ajá. Porque si no le va a pasar lo de Joel 1:4. Sí. Lo que le quede que dejó la oruga se lo va a comer el saltón. Y lo que dejó el saltón se lo va a comer el revoltón. Estos son insectos que se comían las plantas. Sí, la planta. La Biblia también enseña, hermanos, en el capítulo 10, verso 7 de Lucas, que el obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo 5:18 también hace mención de esto, que el obrero es digno de su salario. Pero yo termino, y me falta, este es un tema bastante extenso, que traté de hacerlo lo más corto posible, porque hay un montón de versículos que no leímos. Pero quiero dejar en su corazón, hermanos, que Dios pide de su pueblo que lo probemos a través de los diezmos. Si usted no lo estaba trayendo hoy, haga nuevos votos con el Señor y dígale: Señor, perdóname, porque te he robado. Y como le dije, el Señor no le va a dar maldición, pero tampoco le va a dar bendición. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Y una de las maneras de que Dios nos va a bendecir es a través de los diezmos y las ofrendas. Y ojo, que los diezmos son unos, las ofrendas son otras. No se le vaya a ocurrir decir: ah, no, yo no voy a dar el diezmo, pero lo voy a dar en la ofrenda, que es lo mismo. No es lo mismo. El diezmo es uno. Y délo al Señor. Y traiga también las ofrendas. En la Biblia se habla de diezmos, de ofrendas y de limosnas, que son tres cosas muy diferentes. Pero Dios quiere que esta mañana usted y yo entendamos que de todo lo que recibimos, le demos el diezmo a nuestro Dios. Aleluya. Pero esa es decisión suya y mía, si lo hacemos así. Así es. Ore conmigo. Padre que estás en los cielos,